Octubre de 1941. Estación de tren en la frontera entre Francia y España. Dos hombres se preparan para encontrarse. Uno de ellos ha conquistado casi toda Europa en menos de un año. El otro gobierna un país que muchos consideran irrelevante, destruido, incapaz de influir en nada. Esa reunión durará 9 horas. Cuando termine, uno de ellos habrá cometido uno de los errores estratégicos más costosos de toda la Segunda Guerra Mundial, y el otro, sin disparar un solo tiro, habrá salvado al Reino Unido de una derrota casi segura. Esta es la historia de cómo España, el país del que todos se burlaron, cambió el curso de la guerra más grande de la historia. En 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente, España era un desastre. La guerra civil había terminado apenas unos meses antes. Las ciudades estaban destruidas, la gente pasaba hambre, la economía no existía, el ejército estaba agotado. Para los diplomáticos europeos, España no contaba. Era un país roto, sin industria, sin recursos, sin capacidad de hacer nada relevante. En las cancillerías de Londres, París y Berlín, se hablaba de España con desprecio. Algunos la veían como un satélite potencial, otros como una simple molestia geográfica. Nadie pensaba que pudiera influir en una guerra de dimensiones globales. Se equivocaron completamente. Mientras Europa observaba los tanques alemanes avanzar por Polonia y Francia, pocos prestaban atención a un pequeño detalle geográfico: un estrecho de apenas 14 kilómetros de ancho. Gibraltar, ese pedazo de roca controlado por los británicos, era mucho más que un símbolo imperial. Era la llave del Mediterráneo, la única conexión directa entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Si Gibraltar caía, el Reino Unido quedaría aislado. Sus rutas marítimas hacia el norte de África, Oriente Medio y la India se cortarían, su capacidad de sostener la guerra se desmoronaría. Y Gibraltar estaba justo al lado de España. Para Alemania, la lógica era simple. Si España entraba en la guerra del lado del eje, Gibraltar caería en semanas, quizás días. Las tropas españolas podrían atacar desde tierra. La artillería alemana aplastaría las defensas británicas. El estrecho se cerraría. El Mediterráneo se convertiría en un lago controlado por el eje en Italia. Dominaría el norte de África. El Reino Unido, ya aislado tras la caída de Francia, perdería su última línea de suministro estratégica. La guerra podría terminar en 1941 en Alemania. Lo veía claro. Solo necesitaban que España dijera que sí. Déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este video. Y si te interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial que nunca te contaron, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias olvidadas que cambiaron el mundo. En Berlín, los estrategas alemanes estaban convencidos de que España no tenía opciones. El país estaba en ruinas. Dependía de suministros externos. Necesitaba ayuda. Alemania había apoyado a Franco durante la guerra civil. Había afinidad ideológica. Desde la perspectiva alemana, era solo cuestión de tiempo antes de que España se uniera al Reich. Algunos incluso pensaban que bastaría con una conversación en una reunión. Un poco de presión diplomática. Creían que Franco, agradecido y débil, aceptaría sin condiciones. Esa confianza alimentó una peligrosa subestimación. Pero en Madrid, la situación se veía de manera completamente diferente. Francisco Franco conocía mejor que nadie la realidad de España. Las reservas de combustible del país alcanzaban para apenas unas semanas. El sistema de transporte estaba paralizado. La producción agrícola había colapsado. Millones de españoles dependían de raciones mínimas para sobrevivir. El ejército, aunque grande en números, carecía de armamento moderno, municiones suficientes y capacidad logística. Entrar en una guerra mundial no era una cuestión ideológica, era una apuesta existencial. Y Franco sabía que España no podía permitirse perder esa apuesta.
A lo largo de 1940, mientras Alemania conquistaba Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, la presión sobre España aumentaba. Los diplomáticos alemanes visitaban Madrid con frecuencia. Llevaban mensajes claros. El momento de decidir había llegado. Alemania estaba ganando la guerra. El Reino Unido estaba solo. Era cuestión de meses, quizás semanas, antes de que cayera. España debía elegir el bando correcto antes de que fuera demasiado tarde. Pero Franco no se movía. Respondía con evasivas. Hablaba de dificultades internas. Mencionaba problemas de abastecimiento. Pedía tiempo. Los alemanes interpretaban eso como indecisión, como debilidad. No entendían que era cálculo frío. En octubre de 1940, Adolf Hitler decidió resolver el asunto personalmente. Organizó un encuentro con Franco en Hendaya, una pequeña ciudad en la frontera franco-española. Hitler viajaba en su tren blindado, el mismo que había usado para firmar la humillación de Francia en el vagón de Compi. Llegó convencido de que saldría de esa reunión con un compromiso firme. Creía que su presencia, su prestigio militar y la situación internacional bastarían para inclinar la balanza. Se preparó para una conversación breve. Lo que obtuvo fue una de las experiencias más frustrantes de su vida. Franco llegó con una lista muy larga. Quería alimentos, toneladas de trigo, maíz y carne para alimentar a una población hambrienta. Quería combustible, petróleo y carbón para mover el país. Quería armamento moderno, tanques, aviones, artillería pesada para reemplazar el equipo obsoleto del ejército español. Quería territorios en el norte de África, expansión colonial para compensar el riesgo de entrar en guerra, y quería garantías de que Alemania cubriría todas las necesidades españolas durante el conflicto, garantías de que España no quedaría expuesta a ataques británicos sin protección adecuada. Franco presentó todo esto como el precio mínimo, no como una negociación, como una condición. Hitler no esperaba esto. Esperaba gratitud, esperaba entusiasmo, esperaba un socio dispuesto a seguir el liderazgo alemán. Lo que encontró fue un político calculador, que conocía perfectamente su posición de fuerza, porque Franco entendía algo que los alemanes no querían admitir. Alemania necesitaba a España más de lo que España necesitaba a Alemania. Sin España, Gibraltar seguiría en manos británicas. Sin España, el Mediterráneo seguiría abierto. Sin España, el Reino Unido seguiría resistiendo. Franco sabía que tenía algo valioso que ofrecer y no estaba dispuesto a regalarlo. La conversación se extendió durante horas. Hitler intentó persuadir. Habló de la grandeza de Leyen, de la inevitabilidad de la victoria alemana, del lugar que España podría ocupar en el nuevo orden europeo. Franco escuchaba, asentía y volvía a su lista. Los alimentos en el combustible, las armas, los territorios, las garantías. Hitler intentó presionar, mencionó el apoyo alemán durante la guerra civil, recordó la deuda política. Insinuó que rechazar la oferta alemana podría tener consecuencias. Franco no se inmutó, respondió con datos, cifras de producción agrícola, estadísticas de reservas de combustible, informes sobre el estado del ejército. Convertía cada argumento político en un problema logístico, y los problemas logísticos no se resolvían con retórica. Después de 9 horas, la reunión terminó sin acuerdo. No hubo firma de ningún tratado. No hubo compromiso concreto, no hubo calendario de entrada en guerra. Hitler salió de Hendaya furioso. Según testigos cercanos, declaró que prefería que le arrancaran 3 o 4 muelas antes de volver a reunirse con Franco. Los diplomáticos alemanes quedaron desconcertados. Habían dado por hecho que España se uniría a Leyen, habían planificado operaciones militares basándose en esa suposición, y ahora no tenían nada, solo promesas vagas y condiciones inaceptables. En los círculos de poder alemanes,
La reacción fue de desprecio. Se habló de la cobardía española, de la ingratitud de Franco, de la incapacidad de España para asumir responsabilidades históricas. Algunos generales propusieron invadir España directamente, conquistarla como se había conquistado Francia, tomar Gibraltar por la fuerza sin pedir permiso. Pero incluso en medio de la frustración, los planificadores militares alemanes sabían que eso no era viable. Una invasión de España requeriría tropas, recursos y tiempo. Tropas que estaban comprometidas en otros frentes, recursos que se necesitaban en otra parte, y tiempo que Alemania no tenía. La ventana de oportunidad para cerrar Gibraltar empezó a cerrarse. Mientras tanto, en Londres, el gobierno británico observaba la situación con alivio contenido. No sabían todos los detalles de lo que había ocurrido en Hendaya, pero sabían que España no había entrado en guerra, y eso era suficiente, porque los británicos entendían perfectamente lo que estaba en juego. Gibraltar no era solo una base naval, era el ancla de toda su estrategia en el Mediterráneo. Si caía, la Royal Navy perdería el control del estrecho. Las rutas hacia Egipto, Suez y el canal que conectaba con el Océano Índico quedarían cortadas. Las fuerzas británicas en el norte de África quedarían aisladas. Malta, la isla fortificada en medio del Mediterráneo, se volvería insostenible. Toda la presencia británica en la región se desmoronaría, y con ella cualquier posibilidad de resistir a largo plazo. Pero Gibraltar seguía abierto. Los convoyes británicos seguían pasando. Los suministros seguían llegando. Las tropas seguían moviéndose. Y todo porque España había dicho que no, no con un rechazo directo, no con una declaración dramática, sino con una lista de condiciones que Alemania no podía cumplir. Fue una obra maestra de diplomacia defensiva. Franco no provocó a Hitler, no lo desafió abiertamente. Simplemente hizo que el precio de la cooperación española fuera tan alto que resultara imposible de pagar. Y al hacerlo, sin disparar un solo tiro, sin mover un solo soldado, salvó al Reino Unido de una derrota estratégica. Los meses siguientes demostraron lo acertado de esa decisión. En 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. El Frente Oriental absorbió millones de soldados, miles de tanks, toda la atención y todos los recursos alemanes. La idea de forzar a España a entrar en guerra dejó de ser una prioridad. La ventana se cerró definitivamente. Hitler nunca volvió a tener la capacidad de tomar Gibraltar, y sin Gibraltar, el Mediterráneo nunca fue realmente suyo. Mientras tanto, el Reino Unido usó Gibraltar como base para operaciones críticas. En 1942, cuando los aliados planearon la invasión del norte de África, Gibraltar fue el punto de partida. Los convoyes que transportaban tropas estadounidenses y británicas hacia Argelia y Marruecos pasaron por ese estrecho. Si España hubiera entrado en guerra en 1940, esa operación habría sido imposible. No habría habido Operación Torch. No habría habido campaña del norte de África. No habría habido invasión de Italia. El curso de la guerra en el sur de Europa habría sido completamente diferente. Y todo porque un hombre, al frente de un país que todos consideraban irrelevante, entendió su posición mejor que nadie. Franco sabía que España no podía ganar una guerra, pero también sabía que no tenía que ganarla. Solo tenía que no perderla. Y la única forma de no perderla era no entrar en ella. Esa lógica tan simple y tan obvia, en retrospectiva, escapó a muchos observadores contemporáneos, porque estaban convencidos de que la guerra se decidiría solo en los campos de batalla. No entendían que también se decidiría en reuniones que no llegaban a nada, en acuerdos que no se firmaban, en expectativas que se derrumbaban. La neutralidad española durante la Segunda Guerra Mundial no fue perfecta. España permitió que voluntarios de la División Azul lucharan en el frente oriental junto a los alemanes.
Mantuvo relaciones comerciales con Alemania durante gran parte del conflicto. Dio refugio a nazis perseguidos después de la guerra. Desde muchos puntos de vista, la conducta del régimen de Franco fue moralmente cuestionable, pero desde el punto de vista estratégico, cumplió su objetivo. Mantuvo a España fuera de una guerra devastadora. Al hacerlo, alteró el equilibrio del conflicto de formas que pocos habían anticipado. Cuando la guerra terminó, en 1945, Europa estaba destruida. Alemania estaba en ruinas. Francia había sido ocupada y liberada. Italia había cambiado de bando. El Reino Unido había sobrevivido, pero estaba exhausto. España, en comparación, había evitado una nueva catástrofe. No salió de la guerra como una gran potencia. No ganó territorios, no obtuvo reparaciones, pero tampoco perdió otro millón de vidas. No sufrió otra invasión. No enfrentó otra destrucción masiva. Para un país que había estado al borde del colapso en 1939, eso fue un logro monumental. Con el tiempo, los historiadores empezaron a reevaluar el papel de España en la Segunda Guerra Mundial. Lo que inicialmente se había visto como cobardía o indecisión, empezó a interpretarse como prudencia estratégica. Lo que se había ridiculizado como debilidad, empezó a reconocerse como cálculo político. Y la reunión de Hendaya, ese encuentro de 9 horas que terminó sin acuerdo, empezó a verse como uno de los momentos diplomáticos más significativos del conflicto. Porque en esa reunión, Franco le dijo no a Hitler, y ese no cambió la guerra. Hoy, décadas después, es fácil olvidar lo frágil que era la situación británica en 1940. Francia había caído en 6 semanas. El ejército británico había evacuado de Dunkerque, dejando atrás casi todo su equipo. La Luftwaffe bombardeaba ciudades británicas todas las noches. La invasión parecía inminente, y en ese contexto, mantener Gibraltar abierto era la diferencia entre la supervivencia y la derrota. España, ese país del que todos se habían reído, del que todos habían hablado con desprecio, ese país que supuestamente no contaba, resultó ser la pieza que mantuvo viva la resistencia británica. No hubo batallas espectaculares, no hubo cargas heroicas, no hubo momentos cinematográficos, solo un hombre sentado frente a otro, diciendo una y otra vez que el precio era demasiado alto. Y esa simple negativa, repetida con paciencia durante 9 horas, salvó al Reino Unido, salvó el Mediterráneo, salvó las rutas aliadas y cambió el curso de la guerra más grande de la historia. Sin disparar un solo tiro, España demostró que a veces la decisión más poderosa es la decisión de no actuar. Y que en la guerra, como en la vida, saber cuándo decir no puede ser más importante que saber cuándo decir sí. La historia de Hendaya es la historia de un error de cálculo. Alemania subestimó a España. Creyó que un país débil sería un socio fácil. Creyó que la necesidad produciría obediencia. Porque la necesidad también produce cautela. Y la debilidad, cuando se reconoce con claridad, puede convertirse en una forma de fuerza. Franco no tenía ejércitos que oponer a Hitler, no tenía industria que competir con Alemania, no tenía nada excepto una cosa, la capacidad de decir no, y resultó que eso era suficiente. Así terminó uno de los episodios más extraños de la Segunda Guerra Mundial. Una reunión que duró demasiado, una conversación que no llegó a nada, un acuerdo que nunca se firmó. Pace, al mantenerse al margen, cambió todo. Se burlaron de España, la subestimaron, la ignoraron, y al final pagaron el precio, porque mientras ellos veían debilidad, España construía tiempo, y el tiempo en la guerra lo es todo.